Buenas, mi nombre es Juan Esteban Ortega Andrade de la Institución Educativa Puerto Perales del grado octavo A. Hoy les voy a hablar sobre los circuitos. Materiales para los circuitos: batería, cables, interruptor, bombillas, que entre paréntesis significan como significado circuito, significa generador, conductores, resistencia y receptores. Circuito en serie. Un circuito en serie es una configuración de conexión en la que los bornes o terminales de dispositivos, generadores, resistencias, condensadores, inductores, interruptores, entre otros, se conectan sucesivamente, es decir, terminal de salida de un dispositivo se conecta al terminal de entrada del dispositivo siguiente. El procedimiento: primero cogemos los cables y los pelamos a la medida que ustedes quieran. Luego de tener la batería o el portapilas, cogemos el cable positivo y lo conectamos a una bombilla. Con otro cable conectamos la otra parte de la bombilla y ese mismo cable lo pegamos a la otra bombilla. Luego cogemos otro cable para conectarlo a la bombilla y ese cable se conectará al interruptor. Entonces el cable negativo lo conectamos a la otra parte del interruptor y así quedará el circuito en serie. Como podemos ver en la imagen, ahí nos muestra cómo es el circuito en serie. Preguntas: ¿cuáles son los componentes que tiene este circuito en serie? Los componentes serían generadores, resistencias, condensadores, inductores e interruptores. Siguiente pregunta: en un circuito se encuentran dos bombillas conectadas en serie. Si una de ellas está desconectada, ¿qué ocurrirá cuando se pulse el interruptor? No se encenderá ninguna de ellas, ya que las dos comparten energía. Siguiente pregunta: dibuje en el circuito la dirección de la carga eléctrica. Siguiente: dibuje el diagrama de este circuito. Como podemos ver en esta imagen, este es nuestro diagrama del circuito en serie. Circuito paralelo. El circuito paralelo es una conexión de dispositivos, generadores, resistencias, condensadores, bobinas, etc., en la que los bornes o terminales de entrada de todos los dispositivos conectados coinciden entre sí, al igual que sus terminales de salida. Procedimiento: primero cogemos los cables y los pelamos a la medida que ustedes quieran. Luego de tener la batería o el portapilas, cogemos el cable positivo y lo conectamos al interruptor. Luego cogemos otro cable y lo pegamos a una bombilla. Con otro cable conectamos la misma parte de la bombilla a la otra parte de la bombilla. Luego cogemos otro cable, lo pegamos a la parte de la bombilla anterior. Con otro cable lo conectamos a la última bombilla y así sucesivamente seguimos pegando los cables hasta que lleguemos al lado negativo de la pila, y así quedará el circuito paralelo. Como podemos ver en la imagen, ahí está el circuito paralelo. Preguntas: ¿cuáles son los componentes que tiene este circuito eléctrico en paralelo? Son los generadores, resistencias, condensadores y bobinas. En un circuito se encuentran dos bombillas conectadas en paralelo. Si una de ellas está desconectada, ¿qué ocurrirá cuando se pulse el interruptor? No se encenderá una, pero las otras dos sí. Dibuje el diagrama de este circuito. Como podemos ver en la imagen, acá está nuestro diagrama sobre el circuito paralelo. Circuito mixto. Un circuito mixto, como lo muestra la imagen, es una combinación de varios elementos conectados tanto en paralelo como en serie. Estos pueden colocarse de la manera que sea siempre y cuando se utilicen los dos diferentes sistemas de elementos, tanto paralelo como en serie. Procedimiento: primero cogemos los cables y los pelamos a la medida que ustedes quieran. Luego de tener la batería o el portapilas, cogemos el cable positivo y lo conectamos a la bombilla A. Luego cogemos otro cable y lo pegamos con el cable de la bombilla B. Con el cable negativo conectamos el cable de la bombilla B y de ese mismo cable conectamos a la bombilla C. Con otro cable conectamos la otra parte de la bombilla C y ese mismo cable se conecta al interruptor. Luego con otro cable conectamos a los cables de la bombilla A y B.
y así quedará el circuito mixto. Como podemos ver en la imagen, el circuito mixto se divide en tres bombillos que son A, B y C. Preguntas: ¿cuáles son los componentes que tiene este circuito eléctrico mixto? Son los del circuito en serie y circuito paralelo, ya que esos mismos componentes se comparten para el circuito mixto. En un circuito se encuentran tres bombillas conectadas. Si desconectamos la bombilla número 1, ¿qué ocurrirá cuando se pulse el interruptor? Se apagará la 2 porque la 2 depende del 1. En un circuito se encuentran tres bombillas conectadas. Si desconectamos la bombilla número 2, ¿qué ocurrirá cuando se pulse el interruptor? Se apagará la 2, pero no la 1 ni la 3. En un circuito se encuentran tres bombillas conectadas. Si desconectamos la bombilla número 3, ¿qué ocurrirá cuando se pulse el interruptor? Se apagará la tercera, pero no la 1 ni la 2. Dibujo el diagrama de este circuito. Como podemos ver en la imagen, acá está nuestro diagrama del circuito mixto. Muchas gracias, espero que les haya gustado.